Bien, ahora nos acompañan 8 nuevos participantes quienes abordarán también los ejes temáticos: economía y empleo, educación, salud, grupos vulnerables. ¿Cómo lo tratamos con el primer grupo? La dinámica será exactamente la misma al grupo anterior. Así es, vamos entonces con nuestro segundo segmento. Damos la bienvenida a los candidatos que están actualmente aquí. Está con nosotros Carlos Añay, representante de... vamos a presentar la pregunta que le corresponde a él. Vamos a recordar un poco la modalidad para los nuevos candidatos. En esta ánfora vamos a hablar de los ejes de trabajo y economía. Y de aquí va a salir una pregunta aleatoria. No va a estar escogida por ningún candidato. Nosotros la sacamos, abrimos el sobre y vamos a empezar con el señor Celi. Con él es nuestro primer candidato en responder el eje de trabajo y economía. La pregunta para usted, señor Celi. ¿Usted se comprometería a impulsar de manera prioritaria un proceso de transición ambiental mediante el cambio energético? Muy buenas noches, ecuatorianos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a decir la verdad. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento duro, complicado en la economía de la familia ecuatoriana. ¿Qué me dicen a lo largo y ancho del Ecuador? No hay plata que alcance. Aquí está Gloria Villena, una mujer de Pelileo, que lo único que me dice, hay que bajar los impuestos. Lo vamos a hacer. Vamos a bajar el IVA del 12 al 8%, del 12 al 8% al menos por un año. Eso va a permitir que los costos de lo que son los productos bajen, que la familia ecuatoriana pueda consumir, y eso permite vivir mejor. Que el señor de la tienda, el señor del comercio o la señora que da ventas en artesanía pueda vender más. Eso va a generar empleo. Eso necesitamos hoy día en el Ecuador. Pero también vamos a generar un fondo de reactivación económica en el momento actual, pero también para la pospandemia. Vamos a vender bonos del Estado a la banca privada, a las cooperativas, a las mutualistas y en general. Ahí vamos a generar cerca de 4.000 a 5.000 millones de dólares para prestarles en capital semilla a los emprendedores, a cerca de 36.000 nuevos emprendedores que generarán por 10 empleos cada emprendimiento, no menos de 360.000 nuevos empleos. Eso es decirle la verdad a los ecuatorianos. Pero también para ustedes, las micro, medianas y pequeñas empresas, vamos a apoyar con capital de operación para que mantengan a sus colaboradores e inclusive aumenten el número de empleos. Eso requiere hoy día el Ecuador. Y a quienes han caído hoy día en central de riesgo, vamos a reactivarlos. Esa es la muerte financiera de un ciudadano y de una familia, y eso no lo vamos a permitir. Con apoyo a través de Ban Ecuador al 4% de tasa de interés, también para los agricultores y también con capital semilla. El tema de lo que es hoy día la emergencia climática la afrontaremos inmediatamente, con capacidad, con acción. Y cuenten conmigo, manavitas, ustedes, nosotros los manavitas, que pagamos la tarifa eléctrica más cara, vamos a bajarla, al igual que a todo el país. Para eso tenemos las hidroeléctricas. Vamos a ganar. Gracias, candidato Celi. Candidato Andrade, en el ánfora también. La siguiente pregunta para usted. Candidato Andrade, la rotura de los oleoductos en abril del año pasado, las restricciones de movilidad y los retrasos en la perforación de pozos nuevos provocados por la emergencia sanitaria incidieron en la reducción de la producción petrolera en aproximadamente el 13% en el año anterior, 2020. ¿Cuál es su propuesta para incrementar la producción petrolera de manera sostenida y sostenible? Bueno, sabemos que en Ecuador la producción petrolera ha abastecido nuestra economía durante mucho tiempo, pero es la era del cambio. Necesitamos cambiar la era petrolera y ahora ver una era minera. Necesitamos cambiar lo que es el Ecuador. Tenemos el petróleo que no se acabará muy pronto, tenemos para largo tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede a nivel internacional? Los carros están cambiando por carros eléctricos, conservar el medio ambiente. Por lo tanto, el petróleo ya no va a tener el grado de necesidad como lo existe ahora. Debemos virar una mirada a la minería. Y por eso quiero decirles que tengo un ejemplo muy claro. En Zamora, Carlos Ponti vive de la minería. Él realmente saca día a día la minería para mantener a su familia, pero tiene un intermediario que es del gobierno nacional porque él está perseguido por el gobierno. No puede hacer su trabajo.
necesitamos cortar los intermediarios para que él pueda vivir tranquilo, sea legal y pueda legalizarse dentro de un Ecuador que es de todos. Tenemos también a María Urbina. María Urbina comercia el banano. Necesitamos saber que esta comercialización sea sin intermediarios. Ella paga un precio por la caja realmente muy bajo. Le dan el precio, pero el intermediario es el que se lleva todo. Debemos cortar los intermediarios y dar créditos a bajo interés, pero créditos reales. Si nos dicen al 1% el crédito, eso no es verdad, ecuatorianos. Créanme, el 1% no cubre ni siquiera la parte administrativa de un banco. Necesitamos traer nuevos bancos que al agro le den el valor. Por eso la Bolsa de Futuros en Chicago nos va a dar el valor necesario para que ese agricultor siembre durante 10 años. Vamos a dar la bienvenida inmediatamente al tercer candidato. Ahora sí, con nosotros Carlos Añay. Vamos a ubicar su pregunta. La pregunta para el candidato Sagnaï es la siguiente. Según cifras de la CEPAL, la inversión extranjera directa en el 2019 en Colombia fue de 14.300 millones, Perú 8.900 millones y Ecuador recibió apenas 946 millones de dólares. ¿Cuál es su propuesta para atraer la inversión más allá de los temas de seguridad jurídica? Muy buenas noches, queridos compatriotas ecuatorianos. Nuestro problema de no tener inversión extranjera directa a los niveles que tienen nuestros vecinos es porque nosotros tenemos mucha incertidumbre en nuestro país. No es un país competitivo, es demasiado caro. Sobre todo es demasiado caro. Por eso yo estoy hablando constantemente de reducir los costos. Costos de capital, que es la tasa de interés, reducir la tasa de interés a niveles internacionales, porque tenemos la moneda dura, que es el dólar, y sin embargo tenemos tasas de interés de 20, 25%, cuando deberían estar a 2, 3%. Y los costos también que están incorporados en un presupuesto de la corrupción, que tiene 30% de coima incorporado en ese presupuesto. Por eso yo hablo de un presupuesto con base cero, es decir, presupuestando nuevamente, no tomando en consideración los presupuestos anteriores, de tal manera que nosotros reduzcamos nuestro déficit. Vamos a reducir también nuestra deuda, en realidad eliminar el déficit de 9.000, usted dijo 7.000 millones y pico de dólares, de acuerdo a las cifras del gobierno. Y de esta manera nosotros vamos a eliminar el déficit y vamos a bajar el peso de la deuda. Ahora, nosotros tenemos que generar confianza, y esa confianza la genera el gobierno, un gobierno que no atraiga incertidumbre, que baje notablemente el riesgo de nuestro país. Estas medidas, aparte de lo que usted también mencionó, la inseguridad jurídica, que tenemos que cambiarla, van a atraer capitales extranjeros nacionales. Gracias, candidato Sagnaï. Nos acercamos ya a la mitad del primer bloque. Nuestro cuarto candidato es Isidro Romero, quien responderá a la siguiente pregunta también. Candidato Romero, una de las propuestas económicas para obtener liquidez es activar alianzas entre el sector público y privado. Ejemplo, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. De ser usted el ganador de las elecciones, ¿dará continuidad a la modernización de la refinería de Esmeraldas? ¿Qué otros sectores incluiría en las alianzas públicas y privadas? Sus 2 minutos. Gracias, ecuatorianos. Voy a decir una cosa, yo no sé expresar mucho en la parte política, pero sí en mi vida empresarial. Yo creo que el Ecuador, si nosotros no reactivamos la economía a través del empleo y de las actividades y de los motores económicos que tiene el país, no vamos a marchar. Creo que el Ecuador es un país riquísimo, tiene grandes cosas, pero a la vez hay gente muy pobre en el país, por los malos gobiernos que hemos tenido. Vamos a reactivar la economía basada en la agricultura, que será la fuente de riqueza más grande que tiene este país.
Daremos entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo y que ingresarán a la economía en 4 años alrededor de 60.000 millones de dólares. Tenemos la pesca. Somos el segundo país atunero del mundo y tenemos hoy día la mayor tecnología que lo están aplicando otros países en el mundo, que es la maricultura, que es la siembra en el mar, que representa que el Ecuador en su mar territorial podría tener 1.300.000 hectáreas para llevar adelante el tema. Tenemos la construcción, tenemos la industria, tenemos la minería, tenemos el petróleo, tenemos también el turismo y quiero formar el mayor centro financiero del Pacífico Sur para poder traer la mayor inversión en la región. Y a la vez debemos potencializar y valorar realmente las compañías del Estado ecuatoriano. Nadie debe vender las compañías del Estado, debemos valorizarlas y no solamente en el Ecuador, hacerlo en la Bolsa de Nueva York a través de un IPO. Eso es lo que debe ser el Ecuador. Y lógicamente la refinería será parte de la historia que marque un nuevo mundo petrolero con mayores... Terminó su tiempo, candidato. Gracias por su respuesta. Vamos a continuar inmediatamente con Juan Fernando Velasco. Su pregunta sobre economía y trabajo. Candidato Velasco, con respecto a eso, la inquietud planteada es la siguiente. El país ha adquirido una deuda pública que sobrepasa el 62.1% del Producto Interno Bruto. Esto es un dato a noviembre del 2020. ¿Qué medidas adoptaría usted para reducir ese peso, considerando que el Ecuador pagaría por servicio de deuda en el 2021 sobre los 6.200 millones de dólares por concepto de intereses y también amortizaciones? Buenas noches, ecuatorianos. Celebro la presencia de todos los candidatos hoy aquí en esta noche, en este debate. Creo que es fundamental hacerlo por respeto a los ecuatorianos. Lamento, Andrés, que estés con una lámina que envíe directamente a tu página. Me parece que eso es desleal. Hay una petición expresa de no utilizar láminas y yo creo que esa cosa de la viveza, del sentido de pasarse las reglas, tenemos que romper con nuestro país y por eso te pido que retires la lámina que tienes haciendo propaganda de tu movimiento político. Siguiendo con mi respuesta, creo que es fundamental cumplir con los compromisos que hemos adquirido como ecuatorianos. Hay que entender que el Estado, uno de los principales problemas que tiene la inversión extranjera en nuestro país es la falta de confianza que hay en nuestro país. Es esta sensación de que se cambian las reglas del juego, de que adquirimos compromisos que después no cumplimos. La deuda hay que pagarla, la tendremos que pagar todos los ecuatorianos. Lo que hay que hacer es revisar esos compromisos para lograr que el impacto sea el menor posible en los más pobres, que el impacto sea el menor para la gente que más necesitada está. Creemos que hay que lograr esos acuerdos, esas condiciones, pero como digo, siempre buscando que los que más tienen sean los que más paguen, los que menos tienen sean los que paguen poco o nada. Gracias, candidato Velasco. Continuamos y les recordamos a toda la audiencia, a todo el país, que estos sobres que hemos recibido y notarizados también están absolutamente cerrados y sellados tras el análisis y aceptación del Consejo Nacional Electoral. La pregunta para el candidato Andrés Arauz es la siguiente. ¿Qué estrategias adoptará para evitar la evasión tributaria? Sus 2 minutos, candidato. Muy buenas noches, ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente a nuestros hermanos migrantes que están muy pendientes de esta participación. Es muy importante que podamos discutir los temas económicos esta noche, pero también era importante discutir otros temas que no han sido incluidos en el temario del CNE, como la importancia de la ecología, el rol que cumplen los transportistas en el Ecuador, los derechos de las mujeres, los derechos de las poblaciones indígenas de nuestro país. Seguramente podremos abordarlas más adelante. Yo quisiera comentarles que a pesar de las inmensas barreras para nuestra participación,
estamos aquí, donde ustedes ecuatorianos van a poder optar por la lista 1 este 7 de febrero. La lista de un compañero, de un coideario, que permitió lograr la transformación de nuestro país y que les dio trabajo, futuro y dignidad. En donde logramos reducir la evasión tributaria, donde por fin había un gobierno que cobraba los impuestos a los que estaban acostumbrados a evadir. Y hoy, cuando hemos visto que se perdonaron impuestos a los grupos económicos más grandes del Ecuador, gritan cuando nosotros planteamos una propuesta de dar un salvataje a la familia ecuatoriana. $1,000 a 1 millón de familias la primera semana de nuestro gobierno. Y justamente la financiaremos repatriando esos recursos que tiene ahora el Estado ecuatoriano guardados en un banco en Suiza para atender a ti, familia ecuatoriana, que ha estado sufriendo tremendamente en el contexto de esta pandemia. Mientras otros perdonaron impuestos, nosotros vamos a dar un salvataje a la familia ecuatoriana. Las madres de familia podrán cubrir sus deudas, las más inmediatas, las que están ahí, presionándoles todos los días. Vamos a aliviar las deudas de las familias ecuatorianas, especialmente de la clase media, y vamos a generar trabajo. Mi trabajo será generar trabajo para ustedes. Inmediatamente el turno del candidato Yacu Pérez. Usted es el 7º participante en intervenir en Ecuador Debate 2021. Voy a proceder a leerle su pregunta. Ya nos quedan solo 2 sobres. Descartando ya solo 1. Su pregunta, señor Pérez, al ser la agricultura la base económica del país, ¿qué políticas impulsaría su gobierno para desarrollar y proteger a la agricultura en temas claves como acceso a la tierra, crédito, tecnología y comercialización? 2 minutos, candidato. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera del país, buenas noches. Me encantaría darles un abrazo presencial, pero no puedo, por ahora les mando un abrazo virtual. Quiero decirles que históricamente el Ecuador ha sido un país agrícola. No ha sido más que un país agrícola. De eso dependíamos. Pero desventajosamente, los últimos gobiernos se han descuidado en lo absoluto por la agricultura. Al extremo de la lenteja que sirve para nuestras riquísimas menestras, tener que importar, comprar el 95% de las lentejas, importamos del Canadá. Y el 97% del trigo que sirve para todos los días, materia prima para comernos un pan, unos tallarines, unas pizzas, unos fideos, el 97% proviene del Canadá y Estados Unidos. Tristeza nos genera aquello. Y eso no puede continuar. Por eso vamos a dedicar todo el esfuerzo necesario para el sector agropecuario. Y no solamente eso, sino que vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo. Otros andan intentando comprar tu voto ofreciendo $1,000. Yo te voy a dar trabajo, dignidad y créditos. Créditos de $10,000 para 5 años, el primer año sin intereses. 500,000 unidades productivas destinadas al sector agropecuario, artesanal, comercio, turismo. Además de eso, vamos a atraer los capitales que se encuentran fuera del país. No con amenazas, sino con incentivos, creando la seguridad jurídica y la confianza que se requiere en el país. Y vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas, y aquellos que vienen a invertir esos dineros del extranjero acá, vamos a exonerar del pago del impuesto a la renta durante 5 años con opción de que inviertan en el país. Claro que podemos salir de esta crisis. Lo podemos hacer combatiendo la corrupción y con una administración eficiente y honesta. Gracias, candidato Pérez. El último sobre, la última pregunta para el candidato Paul Carrasco a continuación. Candidato Carrasco, enfocémonos en los jóvenes y su necesidad de acceder a un empleo. ¿Cuáles son las líneas maestras para la generación del empleo? ¿En qué áreas y qué recursos económicos públicos y privados piensa movilizar? Sus 2 minutos. Buenas noches, ecuatorianos y ecuatorianas. A ver, es necesario entrar en un nuevo modelo de motivación de la producción en el país, de una nueva forma de administrar el Estado. Primero, hay que armar un plan de ordenamiento productivo del país. Un producto, una provincia, un producto, un cantón, o un producto, varias provincias. Por ejemplo, el banano en 3 provincias, Guayas, Los Ríos del Oro, naranja en Caluma, turismo en Manabí, etcétera. Es decir, necesitamos que eso se promueva con fuerza, pero tiene que ir acompañado con algo.
con una reforma profunda a la administración del Estado que implica autonomías en los territorios. Donde se produce, se paga. Donde se paga, se queda la plata y se invierte en esa zona. Y esto empezaremos con Guayas y con Manabí. Pero además tiene que ir acompañado de una suerte de independencia política. No vamos a nombrar gobernadores, no vamos a nombrar subsecretarios regionales y no vamos a nombrar directores provinciales de diferentes ministerios, porque lo que necesitan las provincias es un presidente, un prefecto, un alcalde y un presidente de la Junta Parroquial. Esta autonomía tiene que ir acompañado con impulso y motivación económica. Para esto, entonces, para la gente, amnistía bancaria, es decir, le vamos a quitar el ahogo de las deudas. A 10 años reestructurados sus deudas y sobre todo, ciudadanos, el tema fundamental de trabajo para los jóvenes, trabajo subsidiado. 750,000 empleos en 4 años. Para los jóvenes, el Estado les va a subsidiar el trabajo y a las microempresas y microemprendimientos también el trabajo. Y finalmente, bajar los impuestos sobre todo en la producción agrícola y apoyo en la comercialización agrícola. Primera ronda de preguntas que ha concluido con esta respuesta que hemos escuchado del candidato Carrasco a través de una repregunta. Ahora los candidatos van a poder ampliar su explicación. Para ello van a tener 1 minuto para esta respuesta. Empezamos con el candidato Celi. Hablaba, candidato, de la eliminación de los deudores de la central de riesgo. ¿Cómo va a ocurrir este proceso y qué garantías se le daría al sistema financiero para que estos sujetos que fueron eliminados de la central de riesgo vuelvan a obtener un crédito, o alguien que es deudor, que no está en la central de riesgo, no conste como deudor? Es decir, de un golpe y porrazo se elimina un sitio en donde se puede verificar la idoneidad del quien va a obtener un crédito. ¿Qué alternativa ofrece? Será fundamental sacar a los ecuatorianos que producto de la pandemia han caído en central de riesgo. Ya lo logramos con Manabí y Esmeraldas luego del terremoto del 16 de abril y se aprobó esa disposición. ¿Por qué será fundamental? Porque eso permite, como me dicen en el Ecuador, Celi, sácanos de esta muerte financiera. Y obviamente, una vez que saquemos a los ecuatorianos de central de riesgo, se le va a inyectar un crédito a través de la banca pública, Ban Ecuador, y a través del Fondo de Reactivación Económica, que dará capital semilla de 5, 10, hasta $30,000. Eso será fundamental, pero con apoyo a nuestros emprendedores en capacitación, justamente con la CENESID, a quien le dispondré que esa va a ser su labor, apoyar a los emprendedores, y conjuntamente con las universidades del país. He hablado con sus rectores y están listos para apoyar en capacitación, seguimiento, innovación y tecnología en los proyectos de emprendimiento para los ecuatorianos. Eso será fundamental. Empleo. Soy Guillermo Celi y voy a cumplir mi palabra. Vamos ahora con el candidato Andrade. Candidato Andrade, quiero saber su postura. ¿Mantendría el subsidio al combustible en el Ecuador? ¿Lo cree necesario? Bueno, el subsidio al combustible tiene que mantenerse. Es lo único que podemos dar a los ecuatorianos y que se ha dado en circunstancias anteriores, en gobiernos anteriores. Debemos respaldar al pueblo ecuatoriano y debemos darle al pueblo ecuatoriano lo que es de ellos. No podemos quitarle lo único que tiene. Entonces, ahora tenemos que ver con otra mirada. Ahora es el recobrar de los ecuatorianos para cada uno. Y también recobrar lo que estamos haciendo ahora. No dejar que las materias primas se vayan afuera, descomoditizar el país. ¿Qué quiere decir? Traer industrias acá para que no salga el cobre solo, sino salga llaves, alambre y muchas otras cosas más como tubos de eso. Y en la agricultura, que no salga el cacao de aroma, sino que esas compañías de chocolates vengan al Ecuador y te den trabajo ecuatoriano, para que de aquí se lleven sus chocolates con su marca, pero nos dieron el valor agregado necesario a nuestro producto ecuatoriano. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Zagnay respecto a la eliminación del déficit fiscal actual. ¿Cómo va a ocurrir esa estrategia para que se produzca? Detállenos, por favor. Al presupuestar con base cero, que significa presupuestar de nuevo, presupuestar de una manera diferente, transparente, no como lo han venido haciendo por décadas en Ecuador, que es un presupuesto equivocado, es un presupuesto corrupto. Al eliminar 30% de la coima incorporada en el presupuesto, en $30,000 millones aproximadamente del presupuesto general del Estado, tendremos nosotros $9,000 millones
que se eliminarán y que es más que el déficit presupuestario que mencionó Ruth del Salto. De esa manera, y lo vamos a implementar siempre en todas las instituciones del Estado. Quiero aclarar, señores, ¿por qué yo no hablo de bajar los impuestos el primer año? Porque si yo bajo los impuestos, recaudo menos e incremento el déficit. ¿Por qué yo no hablo de vender bonos? Porque bonos son deuda. Y si vendo bonos, incremento la deuda. Gracias, candidato Sañay. Vamos al candidato Romero. Hace un momento, candidato Romero, se le consultaba si va a dar continuidad a la modernización de la refinería de Esmeraldas. Quisiera ahondar un poco para su respuesta, obtener su respuesta con respecto a eso. Producimos una gasolina aquí en el Ecuador sumamente cara, 1.20. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Florida, que no produce petróleo, está a 0.74 el galón. Refinería de Esmeraldas produce un producto caro. ¿Permitiría usted la libre importación y comercialización de combustible? Mira, hablemos un poco del petróleo realmente y de la refinería. El Ecuador actualmente una producción de 500.000 barriles por día y el oleoducto puede transportar 800.000 barriles por día. Yo creo que debemos ser eficientes. La ineficiencia es la que tenemos que superar en todas las empresas del Estado. Eso es lo que nos ha traído la desgracia. Tenemos costos altísimos, no operamos correctamente. Pero si hoy día el Ecuador bombea 300.000 barriles más, significaría un ingreso en 4 años de 16.000 millones de dólares. Y esos 16.000 millones de dólares servirían para la salud y para la educación que debe tener este país. Creo que el Ecuador es un país muy rico, muy mal manejado y queremos hacer la mayor producción en este país. Si no producimos, vamos a morir. Y eso es para mí. Gracias, candidato Romero, y también a todos por seguir respetando el tiempo establecido. Candidato Velasco, usted hablaba de la deuda ecuatoriana. La deuda ecuatoriana, decía, la pagamos todos. ¿Le parece justo que quienes menos ingresos tienen asuman menos la deuda y quienes más ingresos tienen asuman ese peso de la deuda? Sí, lo hemos dicho antes, creemos. Primero, la deuda se paga con los ingresos que se generan en el país. La fuente de esos ingresos está en nuestros recursos naturales y en la recaudación tributaria. Creemos en tributos progresivos, como dije antes, que los que más tienen sean los que más paguen, los que menos tienen, los que menos o nada paguen. Y en ese sentido, tenemos que revisar, creo yo, la carta de intención que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Dije que hay que pagar la deuda efectivamente porque eso nos permite al Ecuador insertarlo en las posibilidades de llegar a tratados comerciales, de obtener créditos productivos a bajo interés, etcétera. Pero subir el IVA, por ejemplo, es una medida que nosotros revisaremos, que no estamos de acuerdo. No creemos que haya que bajarla tampoco, no hay que bajar el IVA, pero nuevamente, buscar que estas condiciones afecten lo menos posible a la gran mayoría de la población. Candidata Arauz, nueva oportunidad para que responda a la pregunta de hace un momento. ¿Qué hará para evitar la evasión tributaria? Bueno, primero agradecer a Juan Fernando por la propaganda y también comentar que todos pueden seguir la transmisión a través de nuestra página de Facebook, Ecuarauz 2021. También comentar que el panel no está completo en términos del debate. Hay candidatos que no han estado aquí y es un asunto que el país debe comentar. ¿Por qué no está presente, por ejemplo, el candidato Álvaro Noboa? Nosotros hemos siempre dicho que participen todos en la contienda electoral y que sea el pueblo ecuatoriano el que decida. ¿Cómo cerrar la brecha de evasión tributaria? Con medidas técnicas, control a precios de transferencia, evitar la subfacturación y sobrefacturación, evitar las empresas fantasmas, intercambio de tecnológico de información con el sistema financiero y con el intercambio de información automática que tendremos con la OCDE a partir de septiembre del 2021, que será nuestro gobierno, el gobierno del trabajo, el futuro y la dignidad. Gracias, candidato Arauz. Candidato Pérez, ¿no es muy ambicioso e iluso hablar de 1 millón de puestos de trabajo en la generación que usted propone? Y como segunda pregunta, ¿cómo va a llegar esos 10.000 millones de dólares en créditos que usted ofrece va a entregar? Una precisión, son $10.000, no 10 millones, $10.000 para cada unidad productiva que lo puedan desarrollar en diferentes sectores de la economía del país.
1 millón de fuentes de trabajo. Se puede hacer, es crédito, no es regalo. Esa es la gran diferencia. Lo vamos a enseñarlo a pescar, no vamos a dar el pescado. Pero además, ¿y de dónde saldrán esos dineros? Saldrán del combate a la corrupción, combatiendo la corrupción, haciendo que el SDI y aduanas trate de evitar la evasión tributaria que se va a 5.000 millones de dólares. Queremos decir que en el sector agropecuario hay 3 millones de personas que se dedican y por eso ellos pueden hacer. Y hay que además exonerarles del impuesto a los aranceles para la importación de maquinaria para el sector agropecuario. Claro que se puede hacer. El dinero alcanza cuando no se la roba. Gracias, candidato Pérez, y a todos también por responder y argumentar las preguntas realizadas. Nos falta un candidato antes de culminar. Vamos con el candidato Carrasco, que hace un momento hablaba, candidato Carrasco. Se le preguntaba sobre los jóvenes, a ellos específicamente, cómo generar estas fuentes de empleo. ¿Cómo les hablaría usted de 1 minuto a los jóvenes para darles esperanza en época de pandemia? A ver, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una posición clara con respecto al tema de la deuda externa. Nosotros decimos que no hay cómo pagar la deuda externa, es necesario cumplir los compromisos, pero vamos a entrar en una moratoria negociada con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Con ese dinero, que además hablaron que hay que destinar 6.500 millones de dólares en este año, con una parte de ese dinero que no se paga al Fondo Monetario, vamos a generar trabajo subsidiado. Vamos a hacer una base de datos de los jóvenes que han perdido sobre todo puestos de trabajo entre 20 y 30 años y una base de datos de emprendimientos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si un emprendimiento requiere trabajo, requiere mano de obra, vamos a poner a los jóvenes en esos emprendimientos con sueldo subsidiado. Así bajamos costos de producción en el emprendimiento y ayudamos a los jóvenes con trabajo. 750.000 puestos de empleo. Gracias, candidato Carrasco. Bien, hemos escuchado ahora sí las propuestas de nuestras repreguntas, las respuestas de las repreguntas. Ahora iniciamos con las réplicas y la argumentación o profundización de cada uno de los argumentos esbozados o añadir alguna observación, puntualización de otra propuesta en cada uno de los candidatos. Candidato Celi, vamos a empezar con usted. Lo más descabellado que ha escuchado esta noche y cómo usted lo propondría mejor. Mire, Ruth, hay que decir la verdad a los ecuatorianos. Hay que aprender de las lecciones del pasado, pero no podemos ir hacia una sentencia de lo que ya conocemos. Aquellos que te proponen dinero en los primeros 10 días o primera semana de gobierno, te están mintiendo. Nosotros planteamos claramente qué hacer para que tú tengas un empleo digno y bien remunerado, para que tú puedas emprender. Realmente lo que propone el candidato Arauz es completamente descabellado. ¿De dónde van a sacar los recursos? No le mientan al Ecuador. Ya la lección está aprendida. No condenemos al Ecuador a una sentencia. Hay que generar un cambio, una transformación diciéndole la verdad. Nosotros representamos ese cambio, esa transformación. Lo que quieren las nuevas generaciones ecuatorianos. Estamos diciendo la verdad. Empleo, emprendimiento, lucha contra la corrupción y educación. Debe ser el gran acuerdo nacional. Soy Guillermo Celi y voy a cumplir mi palabra. Candidato Andrade, ¿va usted también por un acuerdo nacional? Bueno, sí, tenemos que realizar un acuerdo nacional. Pero más que todo quiero tomar este tiempo para hacer una aclaración como experto minero. Al candidato Arauz, realmente tenemos el coltán ahora en el mundo, no la laguna de Colta. No vaya a confundirse como siempre lo hace. El coltán es un elemento que ahora está en los celulares y que ha reemplazado ya al oro que teníamos ahí. O sea que usted ya no tiene oro en sus celulares. ¿De dónde va a sacar entonces el dinero que usted espera sacar de este proyecto? Necesitamos saber de la refinería que usted tomó el proyecto que yo lo tengo. De pronto aclárenos de cómo se saca el dinero de la refinería. A ver si usted lo sabe. Esperemos que lo sepa. Candidato Sagniay, ¿cómo se establece puentes en este país? ¿Cómo se qué, perdón? Se establece puentes en este país. Los puentes que yo puedo establecer en nuestro país con gente que no sea corrupta, con gente transparente, con personas capacitadas, con gran experiencia que tenemos en Ecuador, pero sobre todo que tengan una vida transparente, que no sean ladrones. Esa es la única manera que yo puedo hacer puentes. De lo contrario, yo he visto que se están peleando lo que
bandos de corruptos. Yo lo he llamado la guerra de los corruptos. Hay que ser consistente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, he escuchado que se va a incrementar la tributación eliminando las empresas fantasmas. Pero en el gobierno de Rafael Correa hubo empresas fantasmas que se aprovecharon de un sistema que ellos implementaron y que lo llamaron Sucre. Entonces, y que van a traer dinero. ¿Cuál dinero? ¿El robado? Por favor, que se especifique. Gracias, candidato Zagnay. Candidato Romero, su propuesta en profundización o alguna observación a la de los candidatos. Realmente yo quisiera hablar que el Ecuador necesita empleo y trabajo y producción. Este país es riquísimo, tenemos que hacerlo producir. Aquí les voy a decir que hay dos cosas que vamos a hacer inmediatamente. Vamos a activar 500.000 hectáreas solamente con riego. Con riego. Eso nos representa 2.5 millones de empleo que va a tener la agricultura y a la vez va a generar en 4 años que ingresa al país 60.000 millones de dólares. La segunda fuente de riqueza es la construcción. Vamos a construir 400.000 viviendas sociales en este país, con un interés que se pueden pagar al 5% y con una cuota a 30 años de $105 por mes. Y vamos a dar 6 millones de puestos de trabajo, 1,5 millones directo y 4,5 millones indirectos. Gracias, candidato Romero. Candidato Velasco, empleo, trabajo y producción, ha dicho quien lo antecede, el candidato Romero. ¿Qué usted propondría para lograrlo? ¿Y qué usted diría, esto no es real de lo que ha dicho el señor Romero? No, yo creo que se ha hablado mucho de empleo y producción, no solamente en este grupo, sino en el anterior, pero aquí no hemos hablado de algo fundamental que tiene que ver directamente con la reactivación económica y es el tema de la vacunación. Hay que vacunar y esa es la prioridad del gobierno que venga. No puede pensar en nada que sea más relevante que lograr esa vacunación para los ecuatorianos, para que se puedan reactivar, para que todos estos planes fantásticos que estamos planteando aquí, que la ciudadanía estará escuchando incrédula seguramente, se puedan siquiera plasmar. Hay que vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos, lograr esa inmunidad para que podamos reactivarnos. Solo así, entonces podremos hablar de la posibilidad de crédito público a bajo interés, de reducir los trámites, de generar el estímulo que necesita la economía, pero la prioridad 1 debe ser vacuna gratuita para los ecuatorianos. El turno del candidato Arauz. Le voy a dar la oportunidad de que le responda a lo que le dijo el candidato Andrade. Gracias. A toditos les vamos a responder. Chequeen mi página de Facebook para que encuentren las respuestas en los próximos días. Pero aquí vamos a plantear las propuestas para el pueblo ecuatoriano. Primero, aclarar que hay una campaña sucia montada para decir que nosotros queremos quitar el dólar. Al contrario, vamos a fortalecer la dolarización porque vamos a traer los dólares que están afuera mediante medidas regulatorias del propio Banco Central, lo que tienen los banqueros en el exterior que han sacado de nuestra patria y mediante los controles que ya hemos abordado. Nosotros sabemos cómo hacerlo. El Ecuador ya pasó por una crisis dura en el año 2009 y cuando tuvimos un gobierno transformador, entregado a su gente, entregado a ti, madre de familia, a ti, padre de familia, sabes que nosotros vamos a trabajar siempre por proteger primero a los ecuatorianos y no a unos cuantos banqueros. Sepamos que nosotros sí sabemos generar trabajo y vamos a volver a ese país de estabilidad, de seguridad, de tranquilidad y de oportunidades para tus hijos. ¿Coincide, candidato Pérez, con la propuesta del candidato Arauz en la repatriación de capitales al país? No vamos a repatriar, vamos a crear las condiciones para atraer esos capitales, no con amenazas, sino con incentivos. Pero en el país nos ha dejado la década ganada, comillas, mucho odio, mucho rencor. Y es el momento de la reconciliación de la sociedad y la reconciliación con nuestra madre naturaleza. Y la naturaleza nos dio el mayor milagro, que es el agua. Gracias por esta agüita que nos han convidado, esta agüita por la que luchamos, que por esta daríamos nuestra vida. El agua vale más que el oro. Aunque el señor Arauz parece que le gusta más el oro que el agua, porque ha dicho que va a extraer el oro de los celulares.
Yo le puedo obsequiar este teléfono, que saque el oro. Yo me quedo con el agüita. Allá le va a ir mejor a usted. Hablando del agua, justamente, señor Pérez, cuando yo me fui del país, usted se llamaba Carlos, ahora es Yacu, y por referencias, pues sé que Yacu, el término quichua que significa agua. Vamos a continuar con el candidato Carrasco y culminamos aquí. Candidato Carrasco, Ecuador genera el doble de la energía que necesita y quiero saber su postura sobre eso. Deberíamos quizás ampliar. ¿Somos capaces de exportar energía a más países de los que actualmente hacemos, sudamericanos hablando, no solo Perú, Colombia, Chile? ¿Qué opina usted? Y es indudable que nosotros tenemos una gran potencialidad para promover exportación de energía eléctrica generada a través de las hidroeléctricas. Pero yo quiero llegar a un punto. A ver, miren, las manillas que tengo son representantes de los artesanos, ¿sí?, de los sectores de este país. Quiero llegar a esto porque incluso los collares que tengo representan varios sectores del país, representan seres humanos. El tatuaje, mi familia, mi mujer y mis hijos. Yo solo hago lo siguiente. Yo no dependo más que de ustedes. Andresito Arauz tendrá que depender y gastar mucho Wi-Fi y una gran base de datos para comunicarse con Bélgica. Yo no dependo del señor Correa, o el señor Pérez tendrá que depender mucho de las decisiones de un buró pequeño de Pachacuti, ni siquiera de la CONAIE. Y Carlos Pérez, que se llamaba antes Yacu y se cambió por temas políticos, y nosotros sabemos que él depende de otras personas. Nosotros somos libres. Gracias, candidato Carrasco. Es momento de nuestra tercera pausa en Ecuador Debate 2021. Al volver vamos a tener a nuestros 8 invitados, van a compartir los planes, sus propuestas con respecto a educación, salud y grupos vulnerables. Regresamos enseguida. Distanciados cuidará de ti este 7 de febrero. El Consejo Nacional Electoral junto al ECU 911 pondrán al servicio de la ciudadanía un sistema completo de vigilancia para monitorear que se cumple el distanciamiento social por la COVID-19 y así evitar aglomeraciones en los recintos electorales. Este sistema cuenta con inteligencia artificial para activar una alerta en tiempo real cuando se rompa la distancia de 2 metros. De esta forma, los funcionarios electorales, con apoyo de las fuerzas del orden, podrán intervenir inmediatamente. En estas elecciones generales 2021, nos cuidamos todos. Bien, seguimos con más. Estamos ya en la recta final de esta primera jornada de Ecuador Debate 2021 y a lo largo de estos últimos minutos los candidatos que nos acompañan dialogarán sobre la última temática del día relacionada a educación, salud y grupos vulnerables. Vamos a empezar inmediatamente entonces con el candidato Guillermo Celi. Procedo a sacar un sobre aleatoriamente con la pregunta que vamos a ver desarrollar con el señor Celi en estos temas, Andrés. Señor Celi, ¿cuál va a ser su estrategia para desarrollar la ciencia y la tecnología desde los niveles básicos de la educación y en el aparato productivo? Vamos a decir la verdad. Sin lugar a dudas, vamos a implementar en nuestro gobierno una reforma integral a la educación. Será fundamental recuperar los colegios técnicos y tecnológicos que apoyan mucho a los jóvenes ecuatorianos para que cuando terminen su tercero de bachillerato puedan salir a la sociedad conociendo un arte, un oficio, en mecánica, en electricidad, en artesanía. Eso es lo que necesita hoy día el país. Eso va a generar un cambio completamente en el momento actual que vive el Ecuador, pero también con principios y valores, moral, ética, trabajo esforzado para salir adelante. Eso será fundamental incorporando materias como moral y cívica, lógica y ética, y con mucho deporte y apoyo al arte y a la cultura. Eso necesita nuestro país en estos momentos. Pero también me quiero referir a la salud. Seré un presidente ágil y efectivo en conseguir la vacuna contra el COVID y poder aplicar en fases. Primero, a nuestros médicos, enfermeras, enfermeros y el sistema de salud, a todo el personal de salud que está en primera línea, conjuntamente con nuestros mayores adultos, a las personas con discapacidad y a las personas que sufren de una enfermedad crónica. Y también a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que prestan un servicio al público. En educación también, ecuatorianos, vamos a eliminar la prueba Ser Bachiller,
la prueba matasueños de los jóvenes, para ustedes jóvenes, para poder crear un preuniversitario que iguale sus conocimientos, pero con acompañamiento. Hay que tomar carreras técnicas que les permitan en 2 y 3 años tener las capacidades necesarias, tener un título de tercer nivel, emprender o tener un empleo. Ese será el Ecuador de la transformación, diciéndole la verdad. Vamos también a fortalecer el sistema de salud, con salud preventiva, atención y seguimiento, fortaleciendo los centros y subcentros de salud, con médicos, con nutricionistas que apoyen a nuestra familia ecuatoriana. Guillermo Celi va a cumplir su palabra. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Giovanni Andrade. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué haría para crear un verdadero sistema de salud de cobertura universal que integre a las instituciones públicas y privadas de salud? Sus 2 minutos. Claro que sí. Necesitamos potencializar los centros de salud que tenemos en Ecuador. Necesitamos darle el mantenimiento necesario para que si tenemos una nueva pandemia o cualquier enfermedad que tengamos dónde ir los ecuatorianos. Es hora de recobrar el Ecuador para cada ecuatoriano. Necesitamos hacer con créditos internacionales no reembolsables mega hospitales para que la gente tenga su clínica lista, para que su hospital esté listo, para que pueda tener su cama lista si la necesita. Necesitamos ver la educación, un internet gratuito. Necesitamos que todos los jóvenes del Ecuador tengan internet gratuito para que puedan estudiar a través de sus casas. José es un joven que está en Nueva Mera. ¿Qué es lo que sucede con él? Para que no salga a las ciudades grandes, él va a tener internet y va a tener su carrera en su casa, en su área, para que pueda trabajar y pueda estudiar. Y las carreras técnicas, muy importante mantenerlas para que podamos utilizar todas las plantas de trabajo que necesitemos. Las plazas de trabajo serán ubicados los ecuatorianos para que puedan estudiar. Las vacunas 100% gratis para cada ecuatoriano. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros? Porque damos realidades de la venta anticipada de petróleo. Si lo hicimos por gobiernos anteriores de esta última década, podemos hacerlo para poder dar a cada ecuatoriano. Necesitamos ver especialistas en cada hospital de provincia, que la gente si tiene alguna enfermedad, tiene que ser tratada por ese especialista, que no vaya a las ciudades o busque hospitales en grandes ciudades en donde va a necesitar más recorrido y más economía para movilizarse. Necesitamos esos especialistas en cada hospital provincial. Vamos ahora con la pregunta para el candidato Carlos Sagnaï. La pregunta para usted, señor Sagnaï, ¿cómo garantizará la autonomía administrativa, académica y científica en las universidades y escuelas politécnicas? Bueno, la garantía es que no se meta de parte del gobierno la mano en las universidades. Sencillo, actualmente, por ejemplo, la Universidad de Guayaquil está con un administrador que tengo entendido la gente no lo quiere porque es una intromisión. Yo voy a destinar los presupuestos más grandes jamás vistos en Ecuador para educación y salud. Voy a tratar de llegar durante los 4 años a todos los rincones de nuestro país con educación. Esto solamente se puede conseguir con una conectividad en todo el Ecuador. ¿Que es difícil? Yo lo sé, pero tenemos que intentarlo y tenemos que empezar a hacerlo. Nosotros ahora nos comunicamos a través de plataformas como Zoom y es de esa manera como nosotros vamos a llegar a todos los rincones de nuestra patria, porque la conectividad, el Internet, va a ser con nosotros un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros nos vamos a preocupar por cambiar el enfoque de la educación, porque yo quiero una nación desarrollada y una nación desarrollada se preocupa por sus niños y por sus ancianos. Con respecto al enfoque, se ha premiado siempre la memoria. Esto lo voy a cambiar de tal manera que el joven ecuatoriano aprenda a pensar, tenga un pensamiento crítico, analítico, sobre todo
creativo, de tal manera que tengamos una generación diferente, que pueda diferenciar quién lo defiende y quién lo engaña, especialmente cuando se trata de política. Que aprendan a diferenciar quién les va a dar progreso y quién les está mintiendo. Y sobre salud, le estaré contento de contestarle. Gracias, candidato Sanay. Candidato Romero, continuamos con la siguiente pregunta. El país tiene una población creciente de adultos de la tercera edad. ¿Cuál será la política de su gobierno para enfrentar la atención a este sector vulnerable de la población? Mira, realmente es una obligación del Estado, no es un acto de campaña el preocuparse de la gente vulnerable. Y los ancianos, yo creo que merecen lo mejor en este país. Después de haber pasado una vida entera, ellos deben tener un futuro grande, maravilloso, y debemos preocuparnos de todos ellos, sobre todo su salud. Yo creo que hablando sobre todo el tema de la pandemia, debemos tener muy claro lo siguiente y lo que voy a expresar. Aquí hay 3 vacunas, la de Oxford, que es Seneca, la de Bayer, que es alemana, y Pfizer, que es americana. Las 2 primeras, Oxford y la de Alemania, esas vacunas sirven exclusivamente en mayor cantidad es para los climas tropicales y están bajo un régimen de mantenimiento entre -5 y +5 grados de temperatura, que eso significa que pueden tenerlos en sus propias casas y en sus refrigeradoras. El problema de Pfizer, la americana, es que debe mantenerse a -70 grados de temperatura, que eso significaría un problema muy serio para poder distribuir la vacuna. Y debería hacerse una vacunación masiva. Y la única manera para hacer una distribución masiva y vacunar a todos los ecuatorianos es que los empresarios participen tremendamente en la acción de vacunar a todos sus empleados, a todos sus obreros y a todos sus trabajadores. Y el resto de la población tendrá que hacerlo el gobierno a través del Ministerio de Salud. Y todas las vacunas deben ser gratis para toda la población del Ecuador. Hay una pandemia universal y el Estado tiene la obligación de cuidar a todos sus ciudadanos y a todo su pueblo. Tiempo para el candidato Juan Fernando Velasco. Candidato Velasco, su pregunta con respecto a esto es si la calidad de la educación depende en buena parte de la autonomía pedagógica y curricular, así como de la formación y capacitación de los maestros. ¿Qué políticas y estrategias va a implementar en su gobierno? Hay una tendencia generalizada a pensar siempre la educación desde la enseñanza, no desde el aprendizaje. Esto es recurrir siempre al discurso de la infraestructura, de los maestros, de la conectividad, pero hay toda una perspectiva que debe ser tomada en cuenta que tiene que ver con el aprendizaje, es decir, el sujeto que aprende. Un niño que durmió mal, que tiene violencia familiar en la casa, que está desnutrido, que debe caminar 1 hora a la escuela, por más que el Estado invierta en educación y haga una fabulosa escuela y capacite a sus maestros, no va a aprender. Tenemos que centrarnos en el aprendizaje y entender que este se da además a lo largo y ancho de toda la vida. No se aprende solamente en la escuela, no se aprende solamente en el colegio o en la universidad, se aprende en la familia, se aprende a lo largo de toda la vida. Y en este sentido es fundamental pensar en que, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil tiene un rol fundamental en que nuestros niños y niñas, que son el capital más valioso que tiene nuestro país, probablemente, por más que se invierta en educación, no tendrán la capacidad cognitiva que no desarrollaron en los 2 primeros años de vida, incluido en la etapa en la que están en el vientre de la madre, y hay que concentrarse en eso. Educación de calidad, para ponerlo en una frase, significa que nuestros niños y jóvenes aprendan a pensar. Información la pueden adquirir
de diversas maneras. ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo lograr ciudadanos críticos, comprometidos, con valores que no sean corruptos? Ese es el gran desafío de nuestra educación. Continuamos ahora con el candidato Arauz. Y la siguiente pregunta. Candidato Arauz, resulta indispensable repensar el sentido y la función de la educación en la época actual con una carga curricular enorme. ¿Se mantendrá el bachillerato general unificado? ¿Qué pasará con la educación técnica? 2 minutos. Nuestra propuesta para la educación es que la educación sea el motor de la transformación de la sociedad, como ya lo vivimos en ese gobierno transformador de nuestro país. En primer lugar, vamos a cubrir la brecha más urgente que tiene la educación ecuatoriana, que es la brecha en educación inicial. Necesitamos 20,000 educadoras y educadores de educación inicial para los más chiquitos desde los 2 años de edad. Luego vamos a continuar las inversiones en infraestructura educativa, como las unidades del Milenio, que le dieron tantas alegrías al pueblo ecuatoriano. Vamos a invertir en transporte escolar para cubrir esos errores que tuvimos en esa parte también. Luego vamos a invertir en que el bachillerato efectivamente pueda ser universal, como lo dispone la Constitución. Invertiremos en las universidades, porque no se soluciona quitando un examen, se soluciona con más cupos en la universidad pública, con la garantía de los recursos. Para eso proponemos una enmienda constitucional al artículo 299 de la Constitución, que permita que las universidades tengan previsibilidad de sus recursos en el largo plazo y puedan invertir en infraestructura, en más docentes, en más laboratorios. Luego, volverán las becas, ecuatorianos, volverán las becas, las que nos dieron oportunidades a nuestros hijos a poder estudiar en las mejores universidades del mundo. Y con ese gran talento humano, junto a nuestra propuesta tecnológica de conectividad, cerrando la brecha de conectividad en 369 parroquias rurales de nuestra patria, haciendo becas de conectividad para los maestros, los docentes y los estudiantes que han sido excluidos del sistema fiscal por simplemente no contar con Internet. Y como lo hemos dicho una y otra vez, el Internet como derecho humano, 1 gigabyte de datos de Internet mensual gratuito para cada ecuatoriano. Requisito, tener cédula ecuatoriana. Esa es nuestra propuesta. Vamos para la pregunta para el señor Yacu Pérez. Ya nos van quedando menos sobres, 2 apenas. La penúltima pregunta para el señor Pérez es la siguiente. Señor Pérez, en la pandemia se desnudaron las falencias institucionales del Estado ecuatoriano en materia de educación. Cientos, miles de estudiantes de los sectores rurales y urbanos marginales también prácticamente perdieron el año al no contar con conexión de Internet, estar marginados también de las clases virtuales. ¿Qué contempla su plan de gobierno para resolver inmediatamente ese problema? Primero quiero expresar mi profunda solidaridad con aquellas personas que perdieron sus familiares allegados. Igual mi solidaridad con quienes están combatiendo la COVID. Y mi profundo respeto, admiración y apoyo al personal de la salud que están cuidando la vida de los ecuatorianos. Con respecto también a la educación, una tristeza suprema nos lleva que la pandemia desnudó la tragedia que nos dejaron los gobiernos pasados. Fruto del despilfarro, el dispendio y la corrupción, 70,000 millones de dólares que se festinó, se hizo humo. Hoy estamos pagando las consecuencias. Inocentes niños y la juventud. La educación es un derecho humano y para llegar a eso hay una herramienta fundamental. Con pandemia o sin pandemia, debemos dotar de la Internet para todos los estudiantes que provengan de los establecimientos educativos públicos a fin de que puedan acceder a la educación digna, liberadora, soberana. Pero además de eso, hay que hacerles un homenaje a la juventud ecuatoriana. En el 2010 sufrieron la mayor pesadilla a la juventud ecuatoriana, cuando se le impuso con la nueva ley de orgánica de educación superior ese examen de admisión, que es una verdadera pesadilla para la juventud ecuatoriana. Yo he estado con ellos luchando en las calles en contra de ese examen de admisión, ser bachiller, y por eso tengo la autoridad moral y la legitimidad de estar con los jóvenes y como un justo homenaje a ellos, decirles, garantizamos el libre ingreso a la Universidad Ecuatoriana para que cada joven pueda hacer realidad su sueño
de ser médico, abogado, economista, ingeniero, la especialidad que a él se le ocurra. Así es que la educación es primero. En nuestro gobierno será educación, educación, educación. Gracias, candidato Pérez. Y finalmente la última pregunta para el candidato Carrasco. Enseguida, candidato, ¿qué hará respecto a las políticas afirmativas relativas a las capacidades especiales, a las diversidades sexogenéricas y a las etnias? Sus 2 minutos. A ver, ecuatorianos y ecuatorianas, yo creo que hay que empezar diciendo, estamos en un espacio donde venimos a decir discursos preelaborados para pedirles el voto. Yo personalmente creo que estamos aquí para decirles la verdad. Y yo terminé el bloque anterior diciéndoles que soy libre, porque no tengo la dependencia para hacer cosas, la dependencia de líderes de afuera, del señor Correa, o de grupos, ¿sí?, que dirigen como el Pachacútiga, el señor Carlos Pérez, o a la mayoría de candidatos. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones y escuchándoles a ustedes. Y entonces, claro, ahí se va a poder gobernar de manera distinta, de manera eficiente, escuchando al pueblo, gobernando con el pueblo y para el pueblo. Entonces, lo que hay que hacer es construir una propuesta de respeto a los derechos. Por ejemplo, entonces, respeto a los derechos de los ciudadanos. Y eso tiene que ejecutarse a través de modelos. Por ejemplo, en el caso de la salud, que voy a referirme a la salud, en el caso de la salud, entren a Juntos Hospital en tiempo real. Nosotros tenemos un modelo de universalización de la salud que ya está funcionando, que ya lo estamos poniendo en práctica a través de Facebook. Háganlo. Pero también tenemos una propuesta para los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras sexuales, creemos que tienen que acceder a la seguridad social para tener acceso a crédito de vivienda. En el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, que son 14, planteamos el presupuesto participativo, ¿sí? El presupuesto participativo para que ejecuten sus planes de vida. En el caso de los niños y los niños con capacidades diferentes, lo que planteamos entonces es la posibilidad de acceso universal a la salud, pero también de acceso universal a la alimentación, sobre todo niños de 0 a 6 años, pero con libertad, con independencia y escuchando a ustedes, pueblo ecuatoriano. Gracias, señor Carrasco. La primera ronda de preguntas ha concluido con las respuestas que hemos escuchado. A través ahora de una repregunta, los candidatos van a poder ampliar su explicación o aclarar algo que de pronto no fue respondido. Para ello van a tener 1 minuto para esta respuesta. Respecto, candidato Celia, a la asignación y reasignación también de la malla curricular, incorporando nuevas materias para reorientar la conducta de los educandos y de su futuro también. ¿Cuán efectiva la observa en corto tiempo implementarse para tener los resultados que anotaba? Inmediatamente. Eso será fundamental en nuestro gobierno, el gobierno de Celi, el que va a permitir fortalecer esos principios y valores que tiene nuestra nación, la nación ecuatoriana. Pero también el Internet será un servicio básico en mi gobierno. Ella es Michelle Pinargote, manabita, que cursa el 3º de bachillerato en mi provincia, allá en Santa Ana. ¿Qué dice? Mira, Celi, tengo que cruzar la carretera, subir a una pequeña loma, tener algo de señal para poder conectarme en las clases de Internet. Eso cambia en mi gobierno. El Internet para todos, no un privilegio de pocos. Será fundamental también, ecuatorianos, la nutrición infantil. Será una política de Estado de los niños menores a 5 años. Hoy día, 3 de cada 10 sufren de desnutrición severa. Junto a Verónica Sevilla, la futura vicepresidenta, nos encargaremos de aquello. Y la mujer ecuatoriana será el centro de mi gobierno. Hay que darles autonomía económica y financiera con capital semilla para que puedan emprender. Celi lo va a cumplir. Hablando de mujeres, candidato Andrade, 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de toda su vida, 32 de cada 100 han vivido en el último año. También esta experiencia, la violencia psicológica es la más frecuente. Esto es una cuestión de educación, de cultura, falta de campañas de concienciación. ¿Qué haría usted para reducir esta situación de machismo? Claro que sí. La educación en los niños viene desde la casa. Debemos nosotros hacer niños que respeten a la mujer. La mujer tiene el mismo grado que los hombres. Y por eso en el gobierno nuestro vamos a implementar que los sueldos sean iguales en las mujeres y en los hombres. A las mujeres necesitamos darles prevención
tienen que tener un botón de auxilio, o si ya ven que hay violencia intrafamiliar, deben denunciarla, deben ver cómo vamos allá. Quisiera hablar también sobre la salud. Primero debemos ver los determinantes de la salud que tenemos en Ecuador. ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo están viviendo en su comida, en su transporte, en todo lo que tienen? Debemos ver cómo está esto. La prevención es importantísimo en el gobierno de Giovanni Andrade. Gracias, candidato Sagnay. La conectividad a la que se ha referido, extenderla a territorio nacional y la inversión de recursos para que eso ocurra, ¿alcanzará de llegar a la presidencia a los 4 años para convertirlo en realidad su ofrecimiento? Indiqué que voy a destinar los mayores presupuestos jamás vistos en Ecuador para educación y salud. Si es que es necesario endeudarse para lograr esto, en lo que usted me pregunta, indudablemente que lo haré. Yo no voy a tambalear para no hacerlo, lo haré. Yo soy el representante de la fuerza de los pobres con la fuerza de la razón. Esta es una combinación poderosa y peligrosa para la oligarquía que tiene miedo. Tiene miedo y por eso no le han dado educación a los niños y a los jóvenes. En mi gobierno esto va a cambiar, porque ellos son prioritarios. Más aún, el presupuesto que ahora es destinado para alimentación de los delincuentes, lo voy a pasar para que sea destinado para la alimentación de los niños y de los jóvenes. Vamos a cambiar notablemente al Ecuador. Vamos ahora con el señor Romero. Usted hablaba de la vacunación, de que los empresarios deberían garantizar que todos sus empleados reciban esta vacuna. ¿Cuál sería su mensaje directo, conciso, atractivo además para que los empresarios se sumen a esta propuesta que usted hace? En mi gobierno, los empresarios tomarán una gran partida y actividad como parte del gobierno. Debemos demostrar que los empresarios no solamente hacemos dinero, sino también que hacemos algo muy importante para nuestra población. Y esa es la realidad. Los empresarios tienen que actuar en salud y en educación. Y les voy a decir una cosa, es imposible en la zona rural que el Estado pueda hacer todas las escuelas. ¿Saben quién las va a hacer? Van a ser los empresarios agrícolas, las escuelas, y van a tener dispensarios médicos, y van a pagar a los profesores y van a mantener las escuelas durante cada año. Eso será la única manera para tener una igualdad educativa, tanto los pobres como los ricos en este país. Y quiero decirles algo más. Los jóvenes de mi país tendrán 400.000 becas en 4 años y 400.000 puestos de trabajo. Gracias, candidato Romero. Candidato Velasco, la palabra desnutrición es hablar también de palabras mayores, como usted lo describe dentro de su propuesta. ¿Cómo enfatizar que esa desnutrición y el combatimiento también sea una realidad y no se quede en un enunciado? Bueno, tiene que ver con una política pública integral. Uno de los factores, ya se habló en el primer grupo, el tema de la desnutrición, probablemente el factor más determinante en el tema de la desnutrición crónica infantil sea el embarazo adolescente. No se trata simplemente de darle más comida a la gente o de mejorar esa calidad, sino de aplicar políticas públicas integrales que permitan pues combatir esto que es un mal que nos pone en muy mala posición a los ecuatorianos. Tenemos la segunda peor tasa de desnutrición crónica infantil en América Latina y no se ha podido durante los años de bonanza, ni el gobierno anterior ni este han podido reducir de manera sensible ese tema. Quisiera conocer inmediatamente la postura del candidato Arauz con respecto a plan de vacunación. ¿Cuál es su propuesta directa y cuál es su grupo prioritario? ¿Con quién empezaría? Bueno, muchísimas gracias. Salud también es cuidar nuestro ambiente. Y sí me sorprende que algunos candidatos no entiendan lo que es el reciclaje, la economía circular. Jóvenes, pónganse a investigar. Nosotros hemos sido la única candidatura que ha gestionado ya vacunas desde el 24 de mayo. Nuestro gobierno, tu gobierno, va a poder garantizar la vacuna para la población ecuatoriana. Aquí está nuestro cronograma de vacunación. Vamos a empezar, obviamente, por los profesionales de la salud, pero la vacuna no se pone sola. Necesitamos recuperar nuestro sistema de salud pública.
Tuvimos más de 6,000 despidos entre el 2019 y el 2020 en plena pandemia. Vamos a reincorporar a esos profesionales, pero vamos también a invertir en tecnología para monitorear los inventarios de medicina, para poder tener un seguimiento particularizado a las víctimas de la desnutrición y también a tener una historia clínica moderna. Eso es nuestra propuesta. Gracias, candidato Arauz. Candidato Pérez, además de felicitar y hablar en nombre del sector de la salud a nivel nacional por el esfuerzo desplegado en esta pandemia, cómo otorgarles un mejor estatus, estabilidad laboral, infraestructura, recursos y también al sector sanitario que está deprimido en estos momentos. En efecto, hay que garantizar primero un fortalecimiento del sistema de salud pública. No se va a privatizar la salud pública. Segundo, vamos a ir descentralizando progresivamente a los gobiernos locales. Tercero, hay que ir con una auditoría y sanción a todo el reparto de hospitales, a la corrupción en la adquisición de los medicamentos. Mientras otros estuvimos de lunes a domingo trabajando, atendiendo a nuestro pueblo, otros estaban festinándose los recursos. Por lo tanto, si hay algún sector que esté en primera línea y que merece nuestro respeto, admiración y darles todo el apoyo, es no solamente los médicos, es a las enfermeras, es a los trabajadores de la salud, absolutamente a todos. A ellos no hay que despedirlo como está haciendo este gobierno. Hay que garantizar la estabilidad y darles los incentivos porque están cuidando la vida de cada uno de los ecuatorianos. Candidato Carrasco, con usted vamos a concluir. Algunas personas, expertos incluso, piensan que la tabla de drogas es invitar al consumo y consideran que debe ser tratado como un delito. Otros, en cambio, pues discrepan, hay que distinguir del consumo, del tráfico, y que el consumo debe ser tratado como un problema de salud pública. ¿Es usted partidario de mantener esta tabla de drogas o debe ser eliminada y dejada incluso en manos de policías, fiscales, a todos los capturados que porten, aunque sea pequeñas dosis? Ciudadanos y ciudadanas, nada que afecte la salud mental y física de nuestros hijos puede mantenerse. Es necesario definitivamente eliminar esa tabla de drogas que afectan a los estudiantes, esa tabla de consumo que afectan a los estudiantes de nuestras escuelas, de nuestros colegios y de nuestras universidades. Así que nosotros estamos clarísimos en eso porque escuchamos a la gente, porque escuchamos a ustedes, porque nosotros tenemos independencia para gobernar. En nuestro gobierno vamos a gobernar con las decisiones de ustedes. ¿A través de qué? De parlamentos populares, de asambleas populares cantonales, asambleas populares barriales, parroquiales y un gran parlamento popular voluntario ciudadano. Allí se van a construir las decisiones y las políticas públicas. Con ustedes, no escuchando a otros, a ustedes. Pasamos ahora a la última fase de esta segunda ronda temática, el momento de iniciar con las réplicas de nuestros candidatos. Cada uno va a tener un minuto. Así es, candidato Celi, empezamos con usted para profundizar sus propuestas o rebatir alguna de las escuchadas. Definitivamente, ecuatorianos, este 7 de febrero tienes la mayor arma en democracia en tus manos, el voto. Aquí hemos expuesto con claridad la verdad para transformar al Ecuador. En materia de salud, vamos a fortalecer el sistema hospitalario también del Ecuador. No es posible que desde el año 2018 el Hospital de Especialidades de Portoviejo no cuente con las 528 camas ofrecidas. Hoy más que nunca en pandemia se requería aquello. Los que tuvieron la mayor bonanza petrolera no pudieron cumplir. Yo digo la verdad y lo haré. Lo haré con profunda devoción, honestidad, transparencia y decisión. Ecuatorianos, vamos a llevar a este país a esa transformación que tanto quieres. Ecuatorianos también, este 7 de febrero tienes la gran oportunidad. Fortaleceremos el sistema de salud, la educación, el emprendimiento y el empleo. Celi lo va a cumplir. Su turno, señor Andrade. Gracias. Las personas con capacidades especiales necesitan tener trabajos dentro de su casa. La movilidad es muy difícil. Por lo tanto, a través del Internet les vamos a dar su trabajo. Maquila, importantísimo. Tenemos que hacer hospitales para adictos a cualquier cosa. Necesitamos hospitales especializados para ellos. Y quiero aprovechar y mandarle un abrazo y un beso muy grande a mi ayuda idónea, a mi esposa, a mi amor. Feliz cumpleaños, mi amor, el día de hoy. Te quiero mucho.
Gracias a todos los ecuatorianos por haber visto en mí una llegada de alguien nuevo, alguien que tiene un nuevo horizonte para Ecuador, el internet gratis y sobre todo el que va a recobrar para el ecuatoriano lo que es de ellos. Necesitamos darte lo que es tuyo y ahora es la oportunidad. Gracias, candidato. Candidato Sagnay, ¿en qué temas prefiere concluir su último minuto? Prefiero concluir con el tema que no he hablado, que es de salud. No se puede hablar de salud sin mencionar al IES, al cual lo han quebrado. Este gobierno, el gobierno pasado, a pesar de que constantemente advertí, pueden encontrar en www.desdemitrinchera.com 2 decenas de artículos acerca de inversiones del IES, y en los que yo indiqué que el gobierno pasado los estafaba. Ahora tenemos un IES quebrado. Yo no voy a robarle los dineros al IES como lo han hecho estos gobiernos. No voy a incrementar las contribuciones de los afiliados. No voy a incrementar el número de años para jubilarse. El dinero del IES es el dinero de los afiliados, de todo su vida, que han puesto sus ahorros. Esto hay que respetarlo. Voy a cambiar la forma de invertir esos dineros. Quiero indicarles, señores, hoy ustedes tienen la oportunidad de elegir al mejor, no al menos malo, no entre el cáncer y el SIDA. Consideren Carlos Sagnay de la Bastida. Candidato Romero, de todas las opiniones, no solo de este grupo de 8, sino de los anteriores también, ¿con cuál usted coincide y con cuál discrepa? Básicamente yo pienso que no coincido con ninguno, ¿no? Yo creo que lo que debemos nosotros hacer en este país, dejar de hablar tanto y actuar. Y yo creo que eso es la vida de un empresario y no de un político. Y la gente que tiene que votar en febrero 7, yo lo único que les puedo decir, que lo que he hecho en mi vida es haber trabajado durante 40 años, haber creado empresas y actividades y quizás sido uno de los mayores empresarios que más empleo ha dado en el país. Y creo que el Ecuador necesita, no un cambio, hacer un nuevo Ecuador, lleno de actividades, lleno de producción, lleno de empleo, de trabajo y no de regalo a los ecuatorianos. Los ecuatorianos no quieren regalo, lo que quieren es empleo, trabajo, tener la mejor salud, la mejor educación y comer 3 veces al día. Eso es lo que quieren los ecuatorianos. Candidato Velasco, su último minuto. Yo, la verdad, me pregunto qué estará pensando la gente que nos ve a través de la televisión. ¿Será que nos cree? ¿Será que el pueblo ecuatoriano, después de tanta promesa incumplida, todavía nos oye y dice eso que están diciendo es verdad? Entre las intervenciones que tuvimos hoy, las que en este grupo y en el anterior, hay cosas que todos sabemos que son imposibles. Hay cosas que son falsas incluso. Hay expectativas que se generan a partir de la falacia, de la mentira. Por eso la gente está cansada del mismo modelo, de los mismos políticos, de el volver a plantear las mismas estrategias. Hay que pensar nuevo, hay que pensar distinto, hay que buscar alternativas, hay que hablar con la verdad, hay que ser honestos y esa es básicamente nuestra propuesta. Candidato Arauz, ¿por qué usted se queda en el pasado? En cada intervención siempre se va a un gobierno anterior. Al revés, los ecuatorianos saben que lo que planteamos es recuperar el futuro. Pero el pueblo ecuatoriano tiene memoria y sabe que sí es posible tener un gobierno al servicio de sus ciudadanos, al servicio de su pueblo. Imagínense lo que hubiera sido la pandemia con un gobierno responsable que sí ama a su pueblo y no entregado a los banqueros. No me puedo imaginar 4 años más entregado a los banqueros. Eso no permitamos eso, ecuatorianos. Ahora tenemos la oportunidad de que veamos simplemente lo que hicimos. Construimos 52 hospitales o los repotenciamos. Imagínense el manejo que hubiésemos tenido de la pandemia. Vimos cómo las madres han sufrido más que el resto en el marco de esta pandemia. Por eso ratificamos nuestra propuesta. Hay que dar una mano a la madre de familia ecuatoriana que nos está escuchando. Por eso una propuesta de $1,000 a 1 millón de madres de familia. Yo no sé por qué se oponen a algo que es tan importante. Reconstruyamos nuestro país. Ya lo hicimos una vez luego del terremoto. Candidato Pérez, su minuto. A mí me acusan que me debo al movimiento indígena y quiero reivindicarlo.
porque represento a los más humildes, a los marginados, a los pobres. Por primera vez en la historia de la época republicana, de la historia republicana, alguien que es del pueblo va a llegar a gobernar. Yo no hablo del pueblo, yo soy pueblo. Yo no hablo de la pobreza, he vivido la pobreza. Unos dependerán de la chequera, de la banca, de lo que sea. Yo dependo de mi pueblo, este pueblo que me va a elegir, de ustedes, queridas ecuatorianas y ecuatorianos. Tienen la oportunidad histórica. Hoy está en sus manos un poder increíble de cambiar el destino de los ecuatorianos, escogiendo, no votando, entre la corrupción del pasado, la prepotencia y la honestidad y el respeto de los derechos y las libertades. Candidato Carrasco, con usted cumplen todos los candidatos que han estado aquí, incluyéndose las demandas de los ecuatorianos. Miren, yo creo, ecuatorianos y ecuatorianas, que primero hay que decir algo claro. Nosotros ya estamos haciendo algo como es Juntos Hospital en tiempo real en salud. Hemos salvado 1.700 vidas de COVID, ¿sí? Enfermos con COVID. 345,000 personas atendidas. Pero más allá de eso, ustedes tienen que escoger realmente la propuesta. Es decir, aquí se habla de yo soy el mejor, siempre se dice en primera persona yo soy el mejor, nosotros vamos a hacer lo mejor, cuando realmente lo que deben escoger ustedes es la propuesta. Escojan la propuesta, una propuesta clara, viable y que además pueda hacerlo, la persona que propone pueda hacerlo escuchando a ustedes. Yo creo que definitivamente este no es un concurso de quién es el mejor, es el tema de quién tiene la mejor propuesta y que escuche a la gente y que sea una propuesta de ustedes y para ustedes. De esta manera, a lo largo de casi 3 horas, 16 personas que aspiran llegar al sillón de Carondelet han explicado al país cuáles son sus posturas a partir de los temas empleo, economía y educación, salud y también grupos vulnerables. Es la primera jornada que marca un hito, sin duda alguna, un antes y un después para la democracia ecuatoriana, el primer debate oficial con todos los candidatos, por eso agradecemos la presencia de cada uno de ellos. Y es también el primero de este proceso electoral en el que han dado pues todas sus respuestas y también han presentado sus objeciones. Para el día de mañana, los temas a tratarse serán corrupción e institucionalidad democrática y relaciones internacionales y derechos humanos. Mañana a las 20 horas, Ecuador Debate 2021. Una buena noche para todos. Gracias por participar en Ecuador Debate 2021, un espacio sin precedentes para la historia democrática del país.